Esto, digamos, sería un cambio en el espacio de referencia y, digamos, asignación del espacio de referencia, que serían las filas columnas, a un espacio de proyección. Esa georreferenciación involucra dos etapas. Por un lado es la asignación o corrección de las coordenadas, esto es desplazamiento, rotación y escalado de esa grilla de coordenadas, y por otra parte la transferencia de los atributos a las nuevas posiciones de esa grilla ya corregida. Entonces, la imagen final georreferenciada tiene por un lado la corrección geométrica de la grilla de coordenadas y la asignación de un sistema, y por otra parte la reubicación de los niveles digitales o los valores temáticos en esa grilla corregida. Aquí tenemos básicamente cómo está constituida la imagen. Tenemos a la izquierda, en la gráfica que estamos viendo, a la izquierda, el espacio imagen, que corresponde, como les decía, a las filas columnas de la imagen. Este sistema digamos, de referencia, en este caso fila columna, tiene su origen en el ángulo superior izquierdo de la imagen. Esto quiere decir que se empieza a contabilizar las filas y columnas desde el ángulo superior izquierdo, perdón. Entonces sería fila 1, columna 1, el primer píxel de la izquierda. Y eso crece, las columnas crecen hacia la derecha, podemos decir hacia el este, y crecen las filas hacia el sur. Por otra parte, tenemos los sistemas de coordenadas, por ejemplo, había mencionado coordenadas planas, ya vamos a ver después el sistema Gauss-Kruger, que es el que utiliza la Argentina para sus mapas, o sea, para la representación de toda la superficie de todo el territorio argentino. Tiene un origen en el polo sur y en un meridiano central de una faja de proyección, eso lo vamos a ver. Pero lo importante es que las unidades crecen hacia el este y desde el norte hacia el sur, o sea, de oeste a este, del sur al norte, como un sistema de coordenadas polares que ustedes ya conocen. De manera que son dos sistemas. Uno es el discreto de fila-columna, quiere decir que si yo avanzo una fila o una columna va a incrementarse en una unidad el valor, no el valor, sino la posición de la columna y de la fila. Pero el sistema de coordenadas es un sistema continuo, quiere decir que son números reales. Si yo me muevo dentro de una celda, el valor de fila-columna no va a cambiar. Sí lo va a hacer el valor de XY, que corresponde a las coordenadas del sistema utilizado, ¿no? El sistema de coordenadas conocido. De manera que ahí podemos ver un aspecto que es importante considerar. Aquí tenemos las ecuaciones del cálculo, digamos, de la nueva posición de la grilla o del valor de la coordenada X' y Y en cualquier porción de la imagen. Este depende, en el caso de la coordenada X, de los siguientes parámetros: AX más BY más C. A es el valor digamos, de la resolución de la celda. Quiere decir que, por ejemplo, para una imagen de 30 metros, el ancho de la celda correspondería en el terreno a 30 metros, tanto en X como en Y. B es un parámetro de rotación, ya vamos a ver esos aspectos también, y C es el valor de la coordenada X en el centro del píxel. Luego pasamos a la coordenada Y', que sería igual a dx, d mayúscula por x, más EY más F.
D es también otro término de rotación, en el otro sentido. E es el valor negativo de la celda en las unidades del mapa o de la imagen. Y F es el valor de la coordenada ahí en el centro de la imagen. ¿Por qué E es el valor negativo de I, digamos, de la resolución digamos, en el sentido I de coordenada? Sencillamente porque ya vimos que fila columna crecen de oeste a este y de norte a sur. Pero las coordenadas en X crecen en el mismo sentido que las columnas, mientras que la coordenada en Y crece de sur a norte y las filas crecen de norte a sur. Es por ello que el valor del parámetro E es negativo, quiere decir la resolución en el sentido del eje Y es negativa. Bien. Entonces, para posteriores usos de la imagen o de la cartografía, es esencial que se proceda, digamos, a ubicar correctamente, porque de esa manera podemos utilizarlo luego en serie de otros procesos o en tomar decisiones y, por ejemplo, vincular con datos tomados en el terreno con sistemas de navegación satelital o digamos, para producir cartografía como corresponde, porque sabrán que la cartografía conlleva el registro, digamos, o la referencia a las coordenadas. O sea, un mapa para ser tal debe tener una grilla de coordenadas para que nos podamos ubicar, tanto en formato analógico como en digital. Analógico me refiero al mapa impreso, el papel. Bien, entonces el proceso de georreferenciación corresponde a una etapa de ortorrectificación u ortocorrección según involucre las tres coordenadas o las dos coordenadas. Quiero decir que en el caso, como ustedes ya saben, ya vimos en la parte de fotogrametría, hay una deformación propia de el desplazamiento debido al relieve, propia del desplazamiento debido al relieve, o sea que está involucrada ahí la coordenada Z. Hay empresas que entregan sus productos de alta resolución, ya vimos, por ejemplo, para las empresas de Digital Globe, GeoAce, NES, entre otras, que en recuerden la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Francia, para sus productos de alta resolución una serie de coeficientes polinómicos racionales. Estos son los coeficientes requeridos para la ortorrectificación, que además son, digamos, acompañados por un modelo digital de elevación preciso. Entonces, esos coeficientes polinómicos racionales tienen los valores de latitud, longitud y altitud necesarios para corregir ortogonalmente. Esto es para llevar, recuerden, de una proyección central a una ortogonal, ortogonalizar la imagen, y esos polinomios son generados a partir de la orientación exterior del sensor que registra la imagen. O sea que ya la imagen está georreferenciada. Por supuesto, todos esos productos de alta calidad tienen un costo adicional. Allí tenemos la representación que ustedes ya conocen, correspondiente a los parámetros de la orientación exterior de la cámara. Tengamos en cuenta que eso involucraba todos los aspectos vinculados a la orientación interior, que son las deformaciones introducidas por la parte óptica de la cámara, y en el caso de la exterior se toman en cuenta las coordenadas digamos, del centro de la lente. Recuerden, era parte de la
el punto principal, las coordenadas del punto principal, las deformaciones, la distancia principal calibrada, todos esos aspectos que ya vimos, o parámetros que ya vimos en la parte de fotogrametría. Y además, todos los datos de las rotaciones, los vimos para las cámaras digitales, si recuerdan, ¿no? Cabeceo, ladeo y la rotación sobre el eje Z. Recuerden, esas son omega, phi, kappa, que están relacionados con la actitud de la plataforma, el satélite, digamos, de la aeronave que corresponde. Entonces, esa particularidad hace que se requiera, digamos, que las deformaciones que se introducen en la imagen en el momento del registro, hace necesario conocer todos estos parámetros, incluidos los puntos de control de terreno de los que ya hablamos hace un momento. Acá tenemos otras dos gráficas que corresponden a un arreglo del escáner lineal de empuje. Por ejemplo, Spot, lo vimos para las cámaras digitales de barrido continuo. Ahí tenemos una serie, fíjense cómo se repite, como para el caso de la cámara fotográfica. Acá tenemos el arreglo lineal de los detectores en el plano del negativo, sería. Tengo el centro de proyección y el componente óptico, digamos, del sensor, y aquí tengo el correspondiente plano del positivo, o sea, el arreglo de los detectores en el plano del positivo. Y acá tendríamos el terreno que es registrado en una línea de barrido por estos detectores a medida que el satélite se desplaza. Y acá tenemos los parámetros de la orientación interior del escáner de arreglo lineal del satélite Spotfire. Acá podemos ver claramente la trayectoria del satélite y las posiciones de registro a medida que se desplaza y se hace el barrido de la superficie terrestre. En este caso estamos hablando del plano de escaneo, que sería el plano del positivo, como veíamos recién acá en la línea de barrido. Entonces, acá tenemos la distancia principal o distancia focal calibrada, sería de la óptica del sensor. PK sería un punto en la imagen, porque este es el plano del positivo. XK sería la coordenada de la imagen para cualquier línea de escaneo. Y luego tenemos el centro de proyección, que ya había mencionado, OK, o sea, O1, 2 o N, y el punto principal para cada línea de escaneo, o sea, en principio debiera coincidir con la DIR. Y un haz proyectado que determina el registro de un detector, o sea, de un nivel digital. Entonces, el resultado final de la georreferenciación es la ubicación espacial correcta que se hace a través de un proceso de transformación sistemática. En la literatura lo van a ver como rubber sheet u hoja de goma, quiere decir que la imagen se deformaría o se permitiría una serie de ajustes, haciendo una analogía con una lámina de goma. Esa transformación deforma suavemente, digamos, la capa raster, haciendo uso de una serie de ecuaciones polinomiales que se basan en los puntos de control de terreno. Ustedes lo vieron para fotogrametría, hablábamos de puntos de control de terreno, o GCP, la sigla en inglés de Ground Control Point. Esos puntos, vamos a ver luego cómo conviene ubicarlos, o sea, qué cantidad y qué distribución de esos puntos conviene utilizar para hacer una georreferenciación correcta. Según los programas, ahí tenemos el ejemplo de Idrisi, por ejemplo, que el módulo se denomina resample, que significa remuestreo,
mientras que en ArcGIS la herramienta se denomina georreferenciación. Vamos a pasar a ver el ajuste de la grilla de coordenadas. Entonces, habíamos dicho que la georreferenciación involucra dos etapas. Por una parte, el ajuste de la grilla de coordenadas, recuerden un sistema continuo, que está representado por el desplazamiento, rotación y escalado hacia las posiciones nuevas, que serían las que corresponden al sistema de proyección que se está usando y al sistema de coordenadas. Las imágenes, por supuesto, dado que se hace el seguimiento de los satélites, tienen coordenadas, digamos, si no se entrega ya con los coeficientes polinómicos racionales o ya georreferenciadas, por ejemplo, es el caso de las imágenes de Landsat 8, que ya la NASA, perdón, se me fue el nombre en este momento, el Servicio Geológico de Estados Unidos, perdón, entrega las imágenes georreferenciadas. En general requiere este proceso. Entonces, si bien tienen coordenadas, estas no son correctas. Si ustedes la disponen sobre el espacio real, digamos, de coordenadas, van a notar que hay diferencias, debido a las deformaciones a las que ya hicimos mención. Entonces, lo que se necesita es la aplicación de una transformación geométrica mediante la aplicación de polinomios de diferente orden en función de la cantidad y localización de los puntos de control que tengamos disponibles. Entonces, la herramienta de rectificación polinómica es muy útil cuando la capa raster requiere una corrección geométrica sistemática y que se pueda modelar a través justamente de un polinomio que representa ese ajuste. Esa transformación puede corregir o, digamos, eliminar distorsiones usando la transformación del orden apropiado. Aquí tenemos en la gráfica la imagen original, que bueno, tenían representados ahí niveles digitales o valores temáticos, y los tipos de ajuste. Afín sería de primer orden, segundo orden y tercer orden. Quiere decir que a medida que se incrementa el orden del polinomio, esta deformación digamos, es más severa. Y acá tenemos una ecuación sencilla para estimar la cantidad de puntos de control necesarios de acuerdo al orden del polinomio que se vaya a utilizar. Siempre tengamos en cuenta que una afín es un ajuste, digamos, de bajo efecto, o sea, uno puede ajustar una capa con pocos puntos de control, pero tengamos en cuenta que ese ajuste no va a ser tan importante, o sea, no va a permitir eliminar la mayoría de los errores, o corregir la mayoría de los errores. A medida que incrementamos el orden, es posible obtener un producto con más preciso. Entonces, la cantidad de puntos de control va a estar en función de, entonces, n sería la cantidad de puntos de control, p es el orden del polinomio elegido, o sea, primero, segundo, tercer orden, de manera que la cantidad de puntos de control va a estar en función justamente de ese orden. Acá tenemos un ejemplo de los tipos de transformaciones geométricas aplicados o que se pueden aplicar en el software ArcGIS 10. Y tenemos la referencia de que un polinomio de primer orden se llama lineal o afín, fija un plano chato en los puntos de entrada. En todos los casos vamos a ver que
la cantidad de puntos de control que yo pueda calcular con la ecuación, en la práctica debe ser duplicado, porque simplemente para obtener un mejor resultado. O sea, hay puntos que pueden tener un error, digamos, un error importante, un residual importante, ahora vamos a hablar al respecto, de manera que permita la eliminación de algún punto que tiene inconveniente. Pero la recomendación siempre es utilizar el doble de la cantidad de puntos que uno puede estimar, por ejemplo, con esta ecuación que les presenté recién. Bien, yendo a los otros niveles de ajuste, usando segundo o tercer orden, o sea, cuadrático o cúbico, esa superficie, si se acuerdan, hablábamos de hoja de goma, va a permitir ajustes mayores a, digamos, a esa hoja, o sea, deformaciones mayores. En el caso de la Adjust, que es el ajuste, es una transformación que optimiza justamente la exactitud local y global y se logra primero realizando una transformación polinómica del orden que corresponda para luego ajustar localmente los puntos de control del terreno. Para eso se usa una técnica de interpolación denominada TIN, que significa red irregular de triángulo. Para el caso de la SP-Line o regla flexible o línea flexible, la transformación es precisa sobre los puntos de origen y de destino, pero no así en el resto, digamos, de los sitios. O sea, en los sectores de imagen entre los puntos de control no tienen un ajuste tan severo o un mejor ajuste. Acá tenemos ejemplos del ajuste, ahora les voy a mostrar. Tenemos para el caso de A, primer orden, B, segundo orden, el C es tercer orden, la D es el ajuste, y la E es la línea flexible o SP-Line. Entonces, veamos, esta es una fotografía color obtenida del sector norte de la ciudad, ahí podemos ver, esta es la Universidad Nacional de Salta, y la distribución de los puntos de control. Por un lado se ve en color verde, que es la coordenada de imagen, digamos, el punto usado de referencia, y en rojo la coordenada en el sistema de referencia utilizado de coordenadas. Entonces, en la primera imagen, ya aplicado el ajuste, en la imagen A, podemos ver que usando el ajuste polinómico del primer orden, o afín, la deformación que se aplica a la imagen no es tan importante. Pasamos a B, que es el segundo orden. Quiero que presten atención a la geometría de la imagen. Podemos ver en B que ya hay una deformación mayor. Pasamos a C, que es de tercer orden. Ya podemos ver cómo el ajuste, si prestan atención, yo sé que, a ver si lo podemos aumentar un poco esto. Fíjense el ajuste en los puntos de control. En este caso hay, digamos, diferencias entre la coordenada original y final, o sea, me refiero al punto en color verde, o a la cruz, perdón, en color verde y en color rojo. Acá ya los residuales o diferencias entre la coordenada original en la imagen y la coordenada en el sistema de referencia ya es menor, serían residuales menores. Si pasamos al ajuste polinómico, podemos ver, digamos, habría que hacer un zoom mucho mayor para detectar las diferencias. Pasamos al D, que es la Adjust, que recuerden, el ajuste se hace en dos etapas, primero el polinomial, y luego, usando la técnica de interpolación de red irregular de triángulos, y si bien la imagen no muestra deformaciones importantes en los bordes, sí tenemos un ajuste en los puntos de control.
Y finalmente el SP-Line, o ajuste de línea. La coordenada es precisa en los puntos de control, pero no tenemos, digamos, una referencia a las deformaciones entre los puntos de control. Pasando al análisis de los resultados de la aplicación de estas transformaciones, tenemos esta tabla que está basada justamente en la aplicación de la georreferenciación usando estas técnicas de ajuste o de transformación geométrica. Y bueno, tenemos el error estándar, luego vamos a ver RMS o Root Mean Square, que es un parámetro básico utilizado en todas las instancias que involucra un ajuste. Ese es el valor de referencia desde el punto de vista estadístico, y el valor de residual máximo, esta es la discrepancia respecto a la media para cada punto de control, una vez aplicadas las transformaciones, utilizando en este caso 10 puntos de control. Entonces, para la polinómica de primer orden, el error promedio es de 9 metros, y un máximo error para uno de los puntos, que sería el punto número 2, es de 14 metros, poco más de 14 metros. Si aplicamos una de segundo orden, usando la misma cantidad de puntos de control, fíjense cómo se reduce drásticamente el error a 2 metros aproximadamente, un residual de 3 casi, digamos, 3.7, y en este caso es para el punto 3. Si usamos una polinómica de tercer orden, ya tenemos errores en el orden de los milímetros, tanto para el promedio como para el residual máximo, y el residual máximo se presenta para el punto 6. Si uso el adjust o ajuste, fíjense, el valor de error es 0, porque el ajuste es exacto en cada uno de los puntos de control, y para la línea flexible el error es muy bajo, el error promedio, y lo mismo para el residual máximo para todos los puntos. O sea que podemos ver que según la técnica que aplique, yo obtendré productos con diferente nivel de precisión. Ahora, tengamos en cuenta que para el caso de las dos últimas opciones que ofrece el software, en este caso ArcGIS, yo tengo un control, podemos decir, en los sectores aledaños o donde está el punto de control. No así para el resto de la imagen. Y vamos a ver después que la localización, bueno, cantidad y localización de puntos de control tiene, por supuesto, un efecto en la precisión final obtenida. Bien, habíamos dicho que en Idrisi se usan, digamos, la herramienta para la georreferenciación se llama Resample, y en todos los casos, como también se menciona al principio, corresponde a dos etapas. Por un lado, la transformación geométrica, o sea, el ajuste de la grilla de coordenadas, usando los polinomios a los que ya hice mención, primero, segundo, tercer orden, y luego a la transferencia de las posiciones de los niveles digitales. Entonces, tengamos en cuenta que esas dos etapas se hacen en el proceso de manera simultánea, simplemente que para entenderlo mejor lo diferenciamos en estas dos instancias. Bueno, otro aspecto a tener en cuenta es la calidad métrica de los puntos de control del terreno, aspecto que voy a hacer referencia luego. Quiero decir con esto que la precisión de los puntos de control de terreno debe ser tal que me permita ajustar la imagen en función de la resolución que ésta tiene.
Supongamos el ejemplo típico de 30 metros para la mayoría de las bandas de lanza, o el típico de spot de 10 metros o 5 metros, va a requerir un nivel de precisión de los puntos de control de terreno que corresponda a por lo menos la mitad del píxel, o sea, el valor de la resolución dividido 2. Quiere decir que para ajustar una imagen que tiene una resolución de 30 metros, yo voy a requerir puntos de control obtenidos con una precisión no menor a 15 metros. Porque obviamente ese es el mínimo matemático para la localización del centro del píxel. Si el caso fuese una resolución de 10 metros, y bueno, ya tendré que disponer de puntos de control con una mayor precisión, o sea, en el orden de los 5. Y si la resolución fuese de 5, de 2,5 la precisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un error de base, así como cuando uno hace una medida de, por ejemplo, está pesando alguna sustancia, y no es lo mismo pesar, qué sé yo, una roca, digamos, un canto rodado, para tener idea cuál es la masa, o pesar una cantidad de sustancia para hacer un preparado en el que necesito mucha precisión. Entonces, en un caso usaré una balanza común, y en otro caso requeriré una balanza de alta precisión. Y esto se relaciona con la precisión de los puntos de control. Entonces, por ejemplo, para una resolución de 30 metros es probable que me alcance con un navegador satelital convencional, pero para trabajar ya con resoluciones de 10 y 5 metros, voy a requerir de un navegador satelital de doble frecuencia de alta precisión. Bien, pasando entonces a la, digamos, transferencia de niveles digitales a la nueva posición de la grilla, vamos a referir acá a, primero, la instancia que ocurre cuando se hace el ajuste de las coordenadas. Tengo la imagen original. Esta imagen original es transformada, recuerden, transformación polinómica de primero, segundo o tercer orden, y las otras opciones que vimos más arriba. Y eso involucra la transformación, que es un desplazamiento, rotación y escalado. Quiere decir que la grilla de coordenadas va a desplazarse a la posición correcta, se va a rotar según corresponda. Si recuerden que habíamos hablado de la deformación que provoca la rotación terrestre a la medida que avanza el sensor, y luego el escalado, que está relacionado, si recuerdan, con variaciones en la altura orbital, de manera que lo que registra el detector no corresponde exactamente a la resolución del terreno. Dicho esto, lo que ocurre entonces primero es la transformación de la grilla de coordenadas. Quiere decir que yo tengo la imagen completa, original, con filas y columnas, y un sistema de coordenadas o de referencia que no es el correcto. Lo primero que hace el procedimiento, se hace con el procedimiento, es la transformación de la grilla de coordenadas. Esto es aplicar este ajuste polinómico, geometría, y obtengo ya la grilla de coordenadas transformadas, ¿ya?, en coordenadas en un sistema conocido. Y luego viene la instancia de remuestreo, o sea, de reasignación de los niveles digitales que contenía originalmente la imagen a la nueva posición de esa grilla. Eso se denomina remuestreo o interpolación, es el nombre de resample en inglés, del módulo en el caso de Idris. Y de todos modos, en la literatura lo van a encontrar con el mismo nombre. Entonces,
La imagen transformada corresponde al resultado de, como les decía, aplicar una transformación geométrica usando todas las funciones que vimos de ajuste, y el nombre de imagen corregida se guarda, digamos, para la imagen una vez que se le asignan los niveles digitales. O sea, cuando yo tengo ya la imagen resultante con la grilla transformada y los niveles digitales asignados a esa grilla de color. Hablamos entonces del ajuste de la grilla y vimos los tipos de ajuste polinómicos. Y ahora pasamos a la instancia de la asignación de los niveles digitales a la nueva posición de la grilla. Y para esto existen tres métodos. Vamos a ver vecino más cercano, interpolación bilineal y convolución cúbica. No todos los software ofrecen estos tres métodos. Por ejemplo, Idrisi, hasta la versión que teníamos, ofrecía los dos primeros, o sea, el vecino más cercano y interpolación bilineal, pero para el caso de otros software ofrecen el tercer método de reasignación del nivel digital a la nueva o a la grilla transformada. En inglés, bueno, se denomina nearest neighbor o vecino más cercano, lo mismo. Hago referencia porque por ahí lo van a ver en la literatura y es importante tener en cuenta el nombre, digamos, asignado al método. Esta es una asignación, podríamos decir, directa del nivel digital de la celda más próxima a la imagen, digamos, a la transformada, para obtener la imagen corregida final. Esto se hace en función de, voy a ir un poquito a la gráfica para que se entienda mejor. Aquí tengo la imagen, está superpuesta, digamos, la imagen original, la que está en color blanco, en las celdas en blanco, y la imagen transformada, que sería la que está con niveles digitales, o sea, valores de contraste en esta gama de grises, o niveles de grises o niveles digitales, es la imagen original. Y esta sería la imagen transformada, o sea, ya se corrigieron, aplicando los métodos de ajuste polinomial, la grilla. Quiere decir que ahora corresponde, para obtener la imagen corregida, asignar el nivel digital a la nueva grilla. Y esto se hace teniendo en cuenta, como les decía, directamente el píxel que se encuentra más próximo. Y se tiene en consideración las diferencias o los deltas en X y en Y. Ahí estamos hablando de las coordenadas en el sistema continuo, o sea, el sistema de coordenadas. XY sería el valor de la coordenada para el centro del píxel, y MN sería el sistema fila-columna en la nueva grilla o en la grilla transformada. Entonces tenemos diferencias en X, diferencias en y las posiciones digamos, próximas al que se va a asignar el nivel digital. Entonces, se tienen en cuenta, tenemos entonces, la función mn sería la función fila-columna, la función xy corresponde al espacio de coordenadas y el espacio fila-columna. Entonces, se va a asignar de la coordenada xy digamos, al píxel que tiene una diferencia tanto en X o en Y menor al 50%, o sea, a 0,5 como proporción. Se va a asignar el valor del nivel digital al píxel cuya coordenada es X más 1Y, esto es cuando la diferencia en X, ¿se recuerdan? Delta de X, es mayor o igual al 50%, por supuesto estamos hasta un píxel de diferencia,
y en el caso de I menor al 50%. El valor de la coordenada al que se asocia el nivel digital va a ser X y más 1, en el caso que la diferencia en X sea menor al 50% y el delta en I sea, perdón, ahí falta la I, sea mayor o igual al 50%. Y la posición X más 1 y más 1 va a corresponder al píxel que tiene una diferencia, digamos, en coordenada mayor al 50% en ambos ejes. Entonces se aplica esta ecuación que corresponde a la posición en coordenada para la columna, perdón, fila y columna. Bien, pasando al método de interpolación bilineal, esto es un método que usa una ponderación porque en este caso ya va a aplicar, digamos, un peso, dado que va a utilizar, digamos, 4 celdas más cercanas al píxel que va a ser corregido. Quiere decir que el valor obtenido a nivel digital no va a ser del vecino más cercano como el anterior, sino de los 4 píxeles más próximos al que va a ser interpolado. Por lo tanto, se debe asignar una ponderación, que es ese parámetro C, que depende de la cercanía, como es el caso anterior. Entonces, va a tener un mayor peso en el valor interpolado de nivel digital en función de la cercanía. Entonces, tenemos en cuenta que el nivel digital, para un píxel en particular, aquí de nuevo tenemos la imagen transformada y la imagen corregida. Si teníamos la original, pasamos a la transformada y luego la corregida ya con todos los niveles digitales completos. Pero, fíjense que acá yo tengo para un píxel, en la imagen ya transformada, los 4 más próximos. Entonces, los coeficientes C1, 2, 3 y 4 van a determinar digamos, en qué proporción el nivel digital contenido en este píxel va a ser parte del píxel final resultado. Un aspecto que debo mencionar, que me estaba olvidando, es que en vecino más cercano los niveles digitales no se alteran, obviamente, porque es un paso, digamos, un pasaje directo de nivel digital al píxel próximo. Los otros 2 métodos, acá tenemos el de interpolación bilineal y el que vamos a ver luego con convolución cúbica, representan una modificación del nivel digital, porque dijimos que el resultante, la posición en fila columna, el valor del nivel digital va a depender de la cercanía o de la interpolación de la cercanía de los 4 píxeles más próximos. De manera que si uno pretende utilizar la imagen luego para obtener un parámetro físico, por ejemplo, biomasa a partir de la radiancia, el método que hay que aplicar es el de vecino más cercano. O si estoy trabajando con capas temáticas, por ejemplo, unidades de suelo. Si yo tengo una unidad que tiene un valor de 1, la otra unidad 2, 3, y así sucesivamente, no puedo aplicar una interpolación bilineal porque de números enteros voy a obtener valores de píxeles correspondientes a números, digamos, números reales. Y yo lo que debo conservar es el atributo correspondiente a cada una de las clases. Bueno, ¿cuál es el inconveniente de vecino más cercano? Perdón, me voy acordando, me voy comentando. Es que la imagen resultante presenta lo que se llama efecto escalera. Esto es, por ejemplo, una ruta que uno la veía como una línea en tramos rectos, una línea recta. Cuando se aplica el vecino más cercano, suele tener ese efecto de escalera por el ajuste de la grilla, cosa que es suavizada en el método de interpolación bilineal
y más aún en el de convolución cúbica que vamos a ver enseguida. Entonces, si la pretensión es obtener, por ejemplo, un fondo cartográfico con una imagen de mejor calidad gráfica, y tendré que usar los métodos de interpolación bilineal y convolución cúbica. Sino, siempre que los datos sean temáticos o luego pretenda yo utilizar la imagen resultante para obtener, por ejemplo, un parámetro físico, decíamos, siempre debo utilizar el vecino más cercano. Bueno, acá en la gráfica, me olvidé de comentarles esto, acá tengo la imagen transformada y ya la imagen corregida con los niveles digitales, y estos vectores simplemente están representando los coeficientes que se aplican en función de la cercanía del píxel de la imagen original y de la imagen transformada. Bueno, vamos a hacer acá, antes de entrar al método de convolución cúbica, vamos a hacer un pequeño descanso, 10 minutitos, y seguimos. No sé si alguien tiene alguna consulta. Buen día, profe. Hola, buen día. Yo tengo una consulta. Los puntos de control no es lo mismo que las marcas judiciales, ¿no? No, no, no. Las marcas fiduciales, a ver, interesante la pregunta, porque eh, las marcas fiduciales que se encuentran en las fotografías, las vimos en el formato analógico, y hay las cámaras, digamos, digitales, tienen un sistema similar, pero en realidad las marcas fiduciales son puntos que permite obtener eh, el centro o el punto principal de la imagen, ¿sí? En el caso de la fotografía. Eh, de manera que yo puedo calcular, en realidad son puntos, podríamos decir, entre comillas, puntos de control de la imagen, pero son independientes de cada fotografía. Si bien todas las fotografías obtenidas tienen un formato, y por tanto, me refiero a obtenidas con la misma cámara, tienen un formato, y por tanto las posiciones de las marcas fiduciales es exactamente la misma. Me refiero a que independiente, porque cada fotografía es un modelo en sí mismo, mientras las tengo como imágenes independientes. Cuando yo hago el proceso de orientación interior, luego paso a la relativa y a la absoluta o a la exterior, ya las estoy vinculando y estoy obteniendo un modelo de la realidad a escala. Entonces, esas marcas fiduciales me sirven para controlar, digamos, para conocer el punto principal de la fotografía, que sabemos que es parte de la orientación interior de la fotografía. Lo mismo pasa para las imágenes de satélite, por ejemplo. Conocemos la focal, la distancia focal calibrada, y conocemos la geometría del arreglo de detectores, lo mismo que para las cámaras digitales. Los puntos de control de terreno son otra cosa, ya es control de las coordenadas en un sistema conocido en el terreno. O sea, si yo uso, por ejemplo, yo decía Gauss-Kruger o UTM, que es Universal Transversal Mercator, son coordenadas planas o cartográficas, yo voy a poder ir con un navegador al terreno y ubicarme perfectamente. O sea, yo tomo un punto de control en el terreno con ese navegador y lo asocio a la imagen. De esa manera puedo corregir y obtener una imagen a una determinada escala y que tiene coordenadas. O sea, yo me puedo mover en la imagen y es como si estuviese en el terreno en la posición correspondiente. ¿Se entiende? Sí, 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 profe. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis. En 10 minutitos entonces estamos. Gracias.
Bueno, continuamos un poco más con el tema georreferenciación. ¿Alguna otra pregunta? Si no, paso a la presentación. Bien. ¿Están viendo bien la presentación? Sí se ve, profe. Perfecto, gracias. Bueno, pasamos al último método. Si bien ArcGIS ofrece otro que se denomina majority o mayoría, este método, a diferencia de los anteriores, vimos el de vecino más cercano directamente a la celda más próxima. Vimos interpolación bilineal, que utiliza 4 celdas para interpolar el nivel digital al píxel de la imagen ya corregida. Acá recuerdo de nuevo que cuando hablamos de la transformación geométrica, hablamos de imagen transformada, de ahí el nombre de transformación, usando los métodos de polinomiales de diferente orden, y luego la imagen corregida cuando ya tiene la reasignación o remuestreo de los niveles digitales. Para el caso de la convolución cúbica, utiliza polinomios bivariados de tercer orden, pero en este caso, en vez de usar, como el método anterior, 4 píxeles, usa 16 píxeles. O sea que en una primera instancia hace interpolaciones lineales, usa 4 interpoladores lineales, y a partir de esos interpoladores, o sea, de la celda obtenida con un valor, utilizan de nuevo la interpolación a partir de las 4 celdas resultantes de las interpolaciones lineales. Acá tenemos las ecuaciones utilizadas en función de nuevo, la fila columna y la coordenada en X, o sea, hace interpolaciones o 4 interpoladores lineales en la dirección X, para luego interpolar, tenemos 4 interpoladores lineales, se obtiene un valor para una celda y luego esas 4 celdas, en función de la proximidad, se aplican los coeficientes como vimos para interpolación bilineal para obtener finalmente el valor del píxel en la imagen ya corregida. En función de, aquí dice luminancias, es importante tener en cuenta, eso corresponde al nivel digital. De manera que dijimos interpoladores con una función, digamos, en 4 interpoladores y luego un píxel final. Y el valor ya aplicando en X, que serían los 4 interpoladores, y luego en Y, obtenido los 4 píxeles, la nueva interpolación en función de los coeficientes de cercanía o proximidad. En Idrisi, estos métodos, digamos, están ofrecidos, son los 2 primeros, o sea, vecino más cercano e interpolación bilineal. Por su parte, yo había dicho que ArcGIS ofrecía los 3 métodos, pero incluye uno más que se llama majority o mayoría, y en este caso se usan de 4, 5 u 8 celdas más próximas para calcular por proximidad el nivel digital final. Pero el valor se aplica en función de cuál es el nivel, digamos, el más frecuente, podemos decir, de ahí el nombre de mayoría, la mayoría de los píxeles, cuál es el valor que tiene el nivel digital. Esto se usa, por ejemplo, para el caso de las capas temáticas o para la aplicación, digamos, luego de ajustes en función de la radiancia. Entonces, las opciones de vecino más cercano y majority se usan para, por ejemplo, las capas temáticas. Y el de vecino más cercano es la que se utiliza siempre
cuando yo quiera conservar el nivel digital original. Bien, pasamos ahora a la cantidad y distribución de puntos de control para la georreferenciación. Si recuerdan, vimos una ecuación que permitía estimar la cantidad de puntos de control en función del ajuste, mejor dicho, la transformación que se iba a aplicar a la imagen durante el proceso de georreferenciación. Pero acá tenemos un trabajo que por suerte nos ofreció el profesor Julián, que es de Tucumán, no sé si ya está jubilado. Está hecho en base a digamos, un trabajo publicado por el doctor Ackermann, que es de la Universidad Alemana, que ofrece un análisis mucho más detallado de los errores que se producen al aplicar una cantidad de puntos de control y una distribución determinada para digamos, para los puntos de control exterior. Digamos, tengamos en cuenta que hay una serie de dificultades cuando uno tiene que proceder a la georreferenciación, sobre todo por la disponibilidad de puntos de control, y a veces uno tiene que echar mano a un método menos preciso en función de la poca información que dispone, o el costo que representa obtener gran cantidad de puntos de control. Esto puede ser zanjado muchas veces cuando se dispone de imágenes ya georreferenciadas con un alto nivel de precisión, o inclusive de mapas que tienen, digamos, puntos, digamos, que están en sistemas de coordenadas correctos y con una alta precisión. Tengamos en cuenta también lo que involucra la georreferenciación, que es la identificación inequívoca de la posición que corresponde al punto de control. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces, dependiendo de la resolución de la imagen, suele resultar más complejo ubicar sin incertidumbre a qué píxel le corresponde el punto de control interior. Normalmente se usan, por supuesto, por ejemplo, la red de drenaje o la red de la infraestructura, cruces de caminos, puentes o algún elemento que puede ser perfectamente identificable en la imagen y que no da lugar a dudas de que corresponde a esa posición, y por tanto obtener un buen producto. Bien, el estudio del doctor Ackermann está basado en, fíjense, en el año 1967, pero sigue siendo válido. Este estudio fue realizado a partir de la obtención de matrices de varianza, covarianza y método de transformación de coordenadas incógnitas, esto es, digamos, la coordenada en la imagen, y para lo cual se requirió de la inversión de las matrices de las ecuaciones normales que se obtienen por la compensación que vamos a ver ahora a continuación. Aspectos a tener en cuenta. Aquí tenemos una representación. Este trabajo fue realizado para fotografía, o sea, en fotogrametría para fotografías aéreas. De todas maneras, podemos hacer una analogía. Lo que quiero que se entienda claramente, lo que está representado acá como celdas que tienen un formato rectangular corresponden a los sectores de superposición entre fotografías. O sea, lo que está representado acá es una serie de fotografías de un levantamiento que obviamente están vinculados los sectores de superposición longitudinal, o sea, habiendo descontado la superposición longitudinal y lateral entre líneas de Boole. Entonces, yo le decía que es posible hacer una analogía entre
sector, digamos, ¿se acuerdan? Del área neta de una fotografía y la celda de una imagen, cualquier imagen, ¿no? En formato digital, por supuesto. Y lo que está representado acá no es un modelo digital de elevación, sino un modelo de los errores. Podemos ver, acá están representados los puntos de control como triángulos. Acá en el bloque de fotografías se utilizaron solo 4 puntos de control en las esquinas del bloque. Acá ya hay son 2, 4, 6, 8 puntos, no, 10 puntos de control y ubicados en la periferia, o sea, en los bordes del levantamiento. Acá 4 puntos de control también. Y bueno, n cantidad de puntos de control. Y lo que se representa es la influencia justamente de la distribución de esos puntos de control en la compensación por bloques. Entonces, podríamos considerar ese bloque de fotografías como celdas. Y la cantidad de distribución, fíjense, tenemos principalmente en los bordes y en algún caso algún punto de control en el centro del bloque de fotografías. Lo importante a analizar en este caso, aquí tenemos otro ejemplo de puntos de control ya no en los bordes, sino dentro del bloque de fotografía. Y finalmente un control muy estricto sobre toda la periferia y algún punto digamos, en el centro del bloque o en la parte interior del bloque. Otro aspecto que ya había mencionado es que hay que considerar lo que acá está denominado como lambda cero, que es la precisión o error cuadrático medio de la unidad de peso. Esa unidad de peso sería, digamos, por un lado la precisión del punto de control y la precisión con que se asigna el punto de control en la imagen resultante. Las referencias que tiene acá en unidades de medida están vinculadas con la precisión de puntos de control usados, por ejemplo, en levantamientos fotogramétricos que se llaman preseñalizados. Esto es que se marcan en el terreno previo al levantamiento los puntos de control, de manera que eso aparece en la fotografía. O sea, el punto de control es visible en la fotografía. Se hacen marcas en el terreno, hay varios métodos, se puede usar pintura, se pueden usar otros elementos, por ejemplo, círculos de colores y demás, de manera de dejar preseñalizado. O sea, se hace el levantamiento y aparecen en la fotografía la posición precisa de los puntos de control. Adicional a eso es en fotogrametría se usan, por ejemplo, puntos perforados en la emulsión mediante instrumentos de transferencia, pero bueno, son cosas que no vimos en detalle. Lo importante tener en cuenta son dos aspectos, dos errores. Uno, el error del punto de control básico, o sea, con qué precisión se obtuvo la coordenada, el trío de coordenadas para cada punto de control, y con qué precisión se asignó la coordenada al punto en la imagen correspondiente. Y parámetros que se suelen utilizar, que es importante utilizar, son los siguientes. Dijimos la varianza de la unidad de peso, conocida por ustedes, la sumatoria de las discrepancias respecto a la media al cuadrado dividido en n-1, el error promedio, que es la misma varianza dividido n por n-1, y el error estándar o error mean square o error cuadrático medio, que es justamente la raíz cuadrada de justamente la varianza media. Entonces, ahí tenemos
la relación entre el desvío estándar y la raíz cuadrada del error cuadrático medio. Es importante conocer estos parámetros porque son los que se refieren cuando uno hace un ajuste. Recordarán, ustedes seguramente en la práctica han hecho la georreferenciación, han usado una determinada cantidad de puntos de control, y una vez que se hace la transformación de la grilla de coordenadas, el software o el algoritmo les va a indicar cuál es el RMS, o sea, el error estándar promedio, o sea, el error promedio de ajuste para toda la grilla de la imagen, perdón, de la grilla, sí, de la imagen transformada, y los residuales correspondientes a cada punto. Voy a volver un poquito hacia atrás porque es algo que quiero que se entienda. Si recuerdan, cuando vimos el ejemplo del ajuste de esta fotografía, yo les presenté una tabla con el RMS o el error estándar o el error cuadrático medio, o sea, el promedio de los errores para todos los puntos de control, y un residual máximo. O sea, que el algoritmo les va a informar estos dos parámetros. Y el residual máximo para qué punto de control. Entonces yo tendré que analizar si el error obtenido, el error promedio, está por debajo del mínimo matemático. Recuerden, esto está vinculado con la resolución de la imagen. Decíamos, si es de 30 metros, el RMS debe ser inferior a 15, y lo mismo para los residuales. Entonces yo podré tomar la decisión si verifico la posición del punto de control que me da un residual máximo por encima del mínimo matemático, o si estoy dentro de los parámetros establecidos. Bien, entonces, pasando a los, digamos, al resultado final del trabajo del doctor Ackermann, yo les voy a pasar a comentar rápidamente, digamos, cuáles fueron las conclusiones. Fíjense ahí, con solo 4 puntos de apoyo en las esquinas del bloque, sería la parte del borde de la imagen, podemos decir, o del borde del sector de interés, porque yo puedo utilizar una imagen, debiera utilizar una imagen que exceda los límites del área de interés o área de estudio. Entonces, con solo 4 puntos de apoyo en las esquinas del bloque, la precisión se resiente sensiblemente en el perímetro del bloque. Ahí tienen la referencia a los bloques F6 y de 10. Pero en el interior es bastante mejor y de carácter uniforme. O sea que utilizando puntos de control en la periferia del área de estudio, uno puede obtener, si bien se va a resentir en el borde, voy a obtener un nivel de precisión aceptable dentro del área de interés. El inconveniente de la poca precisión en los bordes desaparece empleando puntos de apoyo a lo largo del perímetro del bloque. Entonces, lo que recomienda el doctor Ackermann, que queríamos propio para digamos, la aplicación de la georreferenciación, sería usar mayor cantidad de puntos de control, o sea, una mayor densidad, y que estos se ubiquen por fuera del área de interés. De manera que no se resienta el borde, el perímetro, y que por otra parte el error disminuya en toda el área de estudio. De la figura 13 se puede concluir, dice, no resulta necesario colocar una alta densidad de puntos de apoyo en el interior del bloque. ¿Por qué? Pues no mejora sustancialmente la precisión. Sí es conveniente, pero no una gran cantidad. Siempre la mayor cantidad ubicados por fuera del área de estudio. Entonces, cuando uno considere la utilización de una imagen, por ejemplo, para luego clasificarla o para obtener un parámetro físico, es importante tener en cuenta que los puntos de control deben estar por fuera del área y algunos puntos obviamente dentro, pero sobre todo el apoyo por fuera del área.
Y acá hay una referencia, dice, el empleo de pasadas adicionales con un alargue de 2 modelos al principio y al final de cada una de ellas brinda una interesante posibilidad de ahorrar puntos de control en el perímetro. Y ahí está la referencia. ¿Qué quiere decir con esto? Y lo vimos cuando hablábamos de planeación de vuelos, y esto es aplicable a las imágenes, es utilizar pasadas anteriores y posteriores al área de estudio y extender la pasada con fotografías antes y luego del área de interés. Eso va a permitir utilizar puntos de control, como decíamos, por fuera del perímetro de interés y ahorrar digamos, en la cantidad de puntos de control y el ajuste, y obtener un ajuste mucho mayor. Llevado a las imágenes de satélite, esto representa, como les dije, siempre el apoyo con puntos de control, principalmente por fuera del área de estudio, o sea, excediendo los límites, y puntos de control en el interior del bloque, bueno, en este caso sería del área de interés. Bueno, pasando a, no sé si quedó claro, ¿alguien tiene alguna consulta? Bueno, voy a suponer que está todo bien. Pasando a corrección mediante modelización matemática, hay una serie de correcciones que se hacen directamente a partir de los parámetros almacenados en la imagen satelital, esto es el encabezado, se llama OHIDE, y son correcciones que aplican las empresas o las estaciones terrenas basadas en una serie de procedimientos que, digamos, a partir de los parámetros de la actitud del satélite. Esto básicamente son traslación, inclinación, cambio de escala, perspectiva y rotación. Si recuerdan, cuando hablamos de georreferenciación, nos referimos cuando hacíamos la transformación de la grilla de coordenadas, hablábamos de un desplazamiento, o traslación es lo mismo, una rotación, sería inclinación, rotación, cambio de escala, y eso involucra la perspectiva. Por ejemplo, en el caso de las imágenes de satélite, lo mismo que para las fotografías, sabemos que sobre el nadir, o sea, sobre la trayectoria del satélite, y siendo, digamos, habiendo corregido la actitud de este cabeceo, ladeo de la plataforma, yo voy a tener, no voy a tener deformaciones sobre el nadir, o sea, sobre la trayectoria del satélite. A medida que me separo de la trayectoria, van a empezar a aparecer con mayor incremento, digamos, las deformaciones propias de la inclinación, o sea, de la curvatura de la Tierra, si en la imagen, mejor dicho, la porción de terreno es importante, y por otro lado, la perspectiva que involucra el registro a partir fuera del nadir. Esto viene bien comentar que, si ustedes se acuerdan, acá en la representación de la perspectiva, me estoy refiriendo a cuando comparamos la fotografía aérea vertical versus la inclinada. Entonces, la porción de terreno que registra en realidad el detector no es regular, sino que tiene esta perspectiva vinculada con la inclinación, digamos que del ángulo de barrido del sensor. Para aplicar estas correcciones mediante modelización matemática, se aplican estas ecuaciones sencillas que corresponden a la traslación, o sea, la coordenada en X final depende de un valor adicional a la coordenada. Si vemos, la traslación es un valor constante en X y un valor constante en Y. Si yo sumo un valor
metros, o en la unidad que corresponda, y voy a trasladar la imagen a la posición correcta. Para el caso de la inclinación, si vemos, esto es propio del registro, si se acuerdan, de todos los sensores satelitales óptico-mecánicos, en la medida que va haciendo el barrido de la superficie terrestre y la Tierra va rotando. Entonces voy a tener una inclinación debida a la rotación de la Tierra. Eso se puede corregir aplicando digamos, a la coordenada en X, un valor constante por la coordenada en Y. O sea que lo que se desplazó en Y le corresponde al desplazamiento en Y. Un cambio de escala es el producto, porque si yo tengo el más o el menos, si se acuerdan, el cambio de escala está vinculado con la altura a la que orbita la plataforma. Quiere decir que si hay variaciones en altura, yo voy a tener un registro de una porción de terreno más pequeña o más grande que le corresponde estrictamente a la resolución. Entonces, aplicando un valor, un producto por un valor constante, que corresponde justamente a esa variación en escala. La perspectiva, lo veíamos recién cuando hablábamos de la relación entre la fotografía aérea vertical y la inclinada, lo mismo pasa con los sensores satelitales, es aplicar también una corrección en función de, digamos, la rectificación de esta perspectiva a una ortogonal. Y para el caso de la rotación, tendremos una rotación levógira en un ángulo θ en función de justamente cuánto rotó sobre el eje Z, recuerden, la plataforma. Entonces, para obtener la imagen ya corregida, primero transformada y luego corregida, se aplican el coseno y seno, según sea en X y en Y, menos el seno en X y más el coseno en Y para la coordenada resultante en Y, perdón. Bueno. Hasta allí entonces el tema de georreferenciación y este aporte adicional de corrección por modelización matemática, que es la primera corrección geométrica que aplican las empresas bueno, a cargo, digamos, de los satélites y en base a los datos de actitud. Recuerden, igual que en las cámaras digitales, lo vimos para los programas satelitales, estos, digamos, tienen en su carga útil, junto con o el sensor incluye, los sistemas para generar imágenes manteniendo la verticalidad. Obviamente esos sistemas no son perfectos y hay deformaciones que corresponden al cabeceo, ladeo y rotación y variación de escala por variación de la altura orbital del satélite, y las deformaciones propias de, vimos, desplazamiento por relieve. Entonces esas correcciones a granel, se suelen llamar, o sea, en general, la aplican las estaciones terrenas conociendo los parámetros que mencionaba de las rotaciones omega phi kappa, si se acuerdan, las rotaciones en X, en Y, en Z, las variaciones en altura y, bueno, conociendo las elevaciones en el terreno a partir de modelos digitales. Entonces, esas correcciones son básicas y en general para determinados niveles ya de las imágenes, me refiero a niveles de corrección, lo que nos queda a los usuarios en general es aplicar la georreferenciación usando puntos de control de terreno que se suelen llamar verdad de campo, o sea, a partir de datos de coordenadas reales en un sistema de referencia. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta.
Profe, Sí, yo tengo unas consultas, pero es de otro tema, no sé si se puede adelante, saber. aprovechemos. Bueno, es la parte de espectrometría de la vegetación. Había una duda Perdón, que yo no tenía te escuché bien. con las características Radiometría de la espectrales. vegetación, no. No, con las características espectrales de la vegetación. Ah, bien, bien. La firma espectral de la vegetación. Sí, había una parte donde hablaba de la temperatura del suelo, que decía que a medida que aumenta la temperatura del suelo, aumenta la reflectancia. Ujú. ¿Y no sería que disminuye, profe? No sé, esa es mi duda. ¿Por qué aumenta? Eh, entonces no estamos hablando de la vegetación, sino del suelo. Sí. Ajá, bien. Entonces estamos hablando de la firma espectral del suelo, podemos decir, y hay varias características. Tenemos la textura, la estructura del suelo, o sea, el microrrelieve, digamos. Tenemos la materia orgánica y la humedad. Y por otra parte, como bien mencionabas, la temperatura. Digamos, hay varios son los factores que intervienen en la respuesta espectral del suelo a la incidencia de la luz solar y bueno, de los otros canales, hablamos infrarrojo, eh, cercano, medio y termal. Lo que sucede con la temperatura es que eh, voy a tener una mayor reflectancia por incremento de la temperatura. El suelo se calienta, ¿sí?, por la misma radiación y hay una emisión, por supuesto, de temperatura ya en el termal, pero si relacionamos la temperatura con la reflectancia, la radiancia del suelo, hay una mayor interacción microscópica, estamos hablando de, digamos, los electrones que componen cada una de las sustancias del suelo, llámese las texturas, digamos, del tipo de arena, limo, arcilla, quiere decir que hay una mayor vibración de los electrones dentro, o sea, de los compuestos del suelo. Esto hace que yo tenga una mayor respuesta en cada uno de los intervalos de longitud de onda. Eh, Cuando tengo agua, normalmente el agua lo que hace es descender en la temperatura del suelo. Entonces, en principio debiera comentarte que la mayor temperatura, o sea, cuanto más ha sido expuesto el suelo a la radiación solar, supongamos que al mediodía o media mañana, cuando pasa el satélite, si ha sido un día claro y se conservó la temperatura en el suelo, y yo debiera tener una mayor reflectancia en los suelos con mayor temperatura. No hay mucha diferencia entre un suelo a menor temperatura y mayor temperatura, ¿sí? Pero, digamos, hay otros factores que influyen más. Pero en principio, cualquier elemento o, digamos, compuesto a la superficie terrestre que tiene una mayor temperatura, tiene una mayor radiancia. Recuerden que lo que mide el detector es lo que reflejan los objetos y lo que irradia un objeto. Entonces, la mayor temperatura provoca una mayor radiancia. Recuerden que veíamos, digamos, cualquier objeto por encima del cero absoluto, el valor de temperatura Fahrenheit, emite en diferentes longitudes de onda. Entonces, si yo pudiese comparar un suelo con muy baja temperatura y un suelo con una temperatura elevada y lo registrara en el mismo momento con un sensor, y el suelo que tiene temperatura tendría que reflejar más que el que no la tiene, o que tiene muy baja temperatura. Bien, profe, gracias. ¿No? Por favor.
Pero insisto en el tema que no sé qué podría pasar, a menos que un suelo que esté en la sombra, por ejemplo, y un suelo que esté a la luz del sol desde la mañana temprano, y cuando pasa el satélite, claro, hay un sector que tiene mayor temperatura por haber estado expuesto, que está, digamos, por efecto de la sombra, menor temperatura, debiera tener diferencia. Sería un ejemplo interesante para tener en cuenta. Si bien habría que aplicar ahí una serie de índices para evitar el efecto de la sombra, ¿sí? Digamos, habría que hacer un análisis un poco más complejo. Pero el ejemplo sería el suelo que ha estado expuesto a la radiación solar, o sea, se ha estado calentando, y el otro que está en un sector sombreado, ¿sí? Por una elevación, y ahí va a tener menos temperatura. Bueno, gente, yo voy a concluir acá la clase, porque empezamos ahora con procesamiento digital y prefiero arrancar desde cero y no cortar la clase que viene. Entonces, nos vemos el día martes, la clase a las 8 de la mañana. Muchas gracias, que tengan una linda jornada y un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. A ustedes, gracias. Chao, hasta Hasta luego. luego.